Bienvenidos un día más a vuestro canal, El Lado Oscuro. Hoy vamos a hablar sobre lugares reales, lugares que tienen cierto encanto, misticismo y leyendas surgidas a su alrededor. Son sitios que el tiempo ha dejado olvidados y la naturaleza se encarga de taparlos. Son pocos los que se consiguen rescatar algo de información. Mucha gente ha pasado tiempo en ellos, tanto para recuperarse de alguna enfermedad leve, roturas de huesos y otro tipo de enfermedad, como las mentales. Muchos de ellos eran niños, otros hombres y mujeres de épocas distintas pero con un mismo propósito: curarse. Muchas epidemias y enfermedades han asolado en España. Unas cuantas, por ejemplo, serían la tuberculosis, epilepsia, polio, gripes, piorrea, piojos, lepra, la peste negra, la roña, etc. Pero todo esto ya se sabe. Aunque no las historias y nombres de esas personas que pasaron el tiempo en estos lugares, pues de ellos hay pocos papeles o incluso borrados por el supuesto bien de la historia. Pero hoy hablaremos de esos lugares y nos referimos a los hospitales. Si existe un lugar rodeado de un halo de misterio, es Isla Pedrosa, emplazada junto a la bahía de Santander, frente a Pontejos. En 1834 se solicitó que allí se estableciese un lazareto, un espacio que servía para que las tripulaciones de los barcos que llegaban con enfermedades tropicales pudiesen hacer cuarentena. El mismo se puso en marcha casi 30 años después, en 1869, y con el paso del tiempo finalmente acabó convirtiéndose en un sanatorio marítimo al que enviaban a los afectados por tuberculosis desde diferentes puntos del norte y el centro del país. No dejó de funcionar hasta 1986 y aquí se creó la leyenda de las niñas pájaro. A mediados de los años 60, dos pequeñas ingresaron en el sanatorio de la isla. Las dos menores fueron conocidas como las niñas pájaro, porque a causa de las extrañas deformaciones de sus caras, el aspecto de sus facciones era similar a un ave. Estas niñas, llamadas Aurora y Pilar, vivían prácticamente recluidas en aquellas paredes. Las pocas veces que salían de allí, los pueblerinos consideraban que su aspecto era una especie de maldición o castigo de Dios, y aquellos que no las tenían miedo al pasar por su lado se burlaban de ellas. Según algunos registros hechos, las niñas eran muy felices y de vez en cuando se topaban con algún alma caritativa, el cual no le importaba su aspecto, como a Manuel San Martín, antiguo presidente del Racing de Santander, que recogía ropa para los recluidos en el sanatorio. La realidad era que las pequeñas sufrían una enfermedad de grave dolencia similar a la anemia de Fanconi, que comúnmente se denomina facies de pájaro. Al final, ambas niñas murieron entre los muros del sanatorio de Pedrosa por causas derivadas de su enfermedad. Aunque, si vas allí y notas como risas, pisadas a tu alrededor o que te observan, son ellas dándote la bienvenida para ir a jugar. Durante décadas, miles de enfermos recibieron tratamiento entre aquellas paredes que hoy el sentir popular tiñe de oscura leyenda. Los pacientes ocupaban primero la planta baja del edificio, repartido en 3 salas, en un régimen abierto que les permitía cierto contacto con el exterior. Aunque con demasiada frecuencia la plaza de contemplación de los Pinares se ensombrecía cuando el carro del sepulturero, con su traqueteo de muertos, se acercaba desde Alhama para recoger cadáveres. Fue necesario habilitar un depósito. Durante la época de la Guerra Civil obviaron la dilatada historia del inmueble. Los periódicos atribuyeron al dictador Francisco Franco la idea de construir este sanatorio. Hoy España, por voluntad del caudillo, atiende y cuida a los enfermos. Las cifras de muertos por la tuberculosis en la década de los años 30 son aterradoras. Solo en 1932 fallecieron 28.000 españoles. La apertura del sanatorio fue su última oportunidad de suavizar los embates de la dolencia. Pero la auténtica revolución en los tratamientos se produjo con el
descubrimiento de la streptomicina en 1943. Era el primer antibiótico de la era de la quimioterapia que se usó contra la tuberculosis. Comienza la leyenda. En aquella moción se hizo constar que el sanatorio, pese a estar ubicado en Alhama, se propuso que se destinara a programar colonias populares para niños necesitados. Entretanto, en el centro solo quedaban las Hermanas de la Caridad, esperando un nuevo destino. En los años 80, el gobierno regional procedió a la reapertura del sanatorio, después de rehabilitar la antigua casa de curas y transformarla en albergue juvenil. Pero la leyenda negra del edificio había crecido demasiado. Y aún crecería más. Algunos de los pocos jóvenes que pernoctaron en aquel lugar aseguraron haber escuchado lamentos y ruidos inexplicables. Incluso alguien reveló que el espectro de una extraña dama se paseaba por los corredores abandonados. De hecho, incluso existen peticiones de traslado de varios miembros del personal al cuidado del inmueble. Uno de los casos más sorprendentes sucedió hace unos años, mientras un grupo de militares pasaba la noche en el sanatorio abandonado desde 1995. Uno de ellos, quien hacía guardia, despertó a los demás con una ráfaga de fusil. Iba destinada a un ente de color verde que heló la sangre de cuantos lo presenciaron. En la actualidad, el sanatorio es muy frecuentado por parapsicólogos y se cuentan por decenas las supuestas psicofonías registradas. Lo que nadie niega es que el edificio condensó durante décadas la agonía de tantas almas y tantas tristes historias que lo convirtieron en el vestíbulo del cementerio. Y quizá aún quedan entre sus paredes los ecos de aquellas tragedias. Corría el año 1500 cuando doña Catalina de Ribera, viuda de Pedro Enrique de Quiñones, recibe la bula pontificia por Alejandro VI que le autorizaba a instituir una fundación de caridad situada en la calle Santiago, dedicada a hospital para mujeres pobres. Fallece a los 5 años de su construcción, dando paso al proyecto a su hijo Fabrique Enrique de Ribera. Terminado en el año 1558, el edificio durante unos 200 años era el mayor hospital de toda Europa, hasta la construcción del Escorial. Estaba dotado en su momento de condiciones higiénicas excepcionales, como cloacas o abastecimiento de agua por medio de un acueducto, contando con una capacidad de 3.000 camas. Sigue funcionando como hospital hasta 1972, abandonado debido a su pésimo estado de conservación, dando lugar a expolios durante 14 años, hasta que en 1986 la Junta de Andalucía lo adquiere y decide poner el Parlamento allí, dando así una rehabilitación que le dará nueva vida. Pero lo que no esperaban era la presencia de una persona que pasaba desapercibida para muchas. Hacia 1734 o 1738 se tiene constancia histórica de la existencia de una monja de la orden, llamada Sor Úrsula, que destacaba por su carácter inflexible y especial dureza con los pacientes. La monja, que falleció víctima de una enfermedad contraída en el propio hospital a mediados de este mismo siglo, su muerte está documentada, no fue precisamente llorada por los enfermos ni por el resto del personal del hospital. Tras su muerte comenzó a manifestarse el fantasma. Una monja que recorre el hospital vestida con un hábito antiguo y con un manojo de llaves en la cintura, y a partir de ahí comienza la leyenda. La vestimenta de las Hermanas de la Caridad en el siglo XVIII coincide punto por punto con lo manifestado por los testigos que han visto al fantasma, tanto en tiempos pasados como en esta época contemporánea. Los lugares preferidos por el fantasma para vagar son los que en tiempos pasados eran las estancias de los enfermos. Particularmente le gustan la antigua sacristía, que había únicamente para las monjas, la escalera del coro, los largos pasillos de los pisos superiores, el llamado patio 3, la sala de enfermos, donde se detiene a revisar las ropas de cama que algunos curiosamente fallecen dentro de las 24 horas siguientes, y la sala de despachos, aunque no desprecia pasear por el resto del edificio. En 1984 comienzan las obras de remodelación del edificio para habitarlo como parlamento, que finalmente el 28 de febrero de 1992 inauguran los Reyes, y los fenómenos tampoco cesan.
La mayoría de trabajadores que pasa por allí han visto o sentido el fantasma. No era extraño ver pasear a una monja vestida de forma antigua, oír quejidos y lamentos, llantos, olores de éter y antisépticos, puertas que se abrían y cerraban solas, llantos de bebés, oleadas de frío impresionantes, etc. Muchos dejaron sus puestos de trabajo, otros aguantaron como pudieron. Alguno quiso pensar que eran imaginaciones y aguantó. Al final necesitó los servicios de psicólogos para recuperarse. En la actualidad, los sucesos siguen. El grupo de seguridad se niega a efectuar las rondas solos por determinadas salas y pasillos, argumentando que no es seguro psicológicamente, que en el edificio suceden cosas muy extrañas, tales como la aparición de la conocida monja, puertas que se cierran y se abren solas, ruidos extraños, fuertes olores a desinfectantes sanitarios u oleadas de frío tremendo. Otro tanto sucede con el servicio de limpieza. Siempre van, al menos en parejas. Se acumulan testimonios que contrastan las informaciones. El preventorio se sitúa entre la playa de la Rabasada y la playa de la Sabinosa, en Tarragona. El conjunto de edificaciones tiene la capacidad de albergar hasta 600 niños. El complejo consta con un edificio principal de 4 plantas y rodeado por anexos de 2 o 3 plantas, además de contar con calles, plazas y fuentes dentro de este pequeño complejo. Se inauguró en el año 1929 y fue construido por el arquitecto Francesc Moravà i Soler durante la dictadura española. Primero se utilizó como centro sanitario para más tarde, durante la Guerra Civil, como hospital de sangre y cuartel. Finalmente, su última actividad fue la del preventorio antituberculoso infantil, que desde el año 1946 hasta su cierre y abandono en 1967. Aquí, como leyendas, claro que hay, pero aún hoy en día hay supervivientes de aquellos días en los que vivieron allí y sus testimonios dan más miedo que los muertos. Miles de niños fueron enviados por sus padres durante varios meses para prevenir la presente enfermedad de la época, la tuberculosis. Los niños tenían una edad de 7 a 14 años y procedían de distintos puntos de España. Se cuenta que algunos de estos niños sufrieron maltratos por parte de sus cuidadores, debido a las estrictas normas del centro, ya que muchas de estas cuidadoras eran pertenecientes a la Falange. Estos son algunos de los maltratos y vejaciones relatados: palizas por cualquier mal comportamiento, como por ejemplo orinarse en la cama, restricciones de agua y comida ingesta y con gusanos, la cual si vomitaban les obligaban a volver a ingerir, prohibición u obligación para ir al baño en determinados momentos, duchas escasas y en grupos elevados, prohibición para jugar o cualquier actividad física, incluida la de bañarse en la playa. También se comenta exagerada cantidad de vacunas recibidas, hasta 2 por día. Nada que ver con la imagen que el régimen daba a entender de estos supuestos sanatorios, pensados para prevenir enfermedades, pero que en realidad parecían esconder otras oscuras pretensiones y secretos. Estos acontecimientos hicieron que muchos niños fallecieran bajo este yugo, dando así a fantasmas y misterios como chillidos de niños, lloros, risas, sombras de personas pequeñas, audios con niños pidiendo comida o agua, en fin, un río de fenómenos que impregnan un lugar triste, a decir verdad. El sanatorio está situado en pleno Parque Natural del Moncayo, España. Se empezó a construir en 1920, siendo un pequeño refugio en mitad de las montañas. Una vez terminado en 1930, se convirtió en un hotel de lujo, en un centro de descanso para las familias pudientes de la época, pero al empezar la Guerra Civil en 1936 quedó abandonado hasta el fin de la guerra. Se cuenta que el personal del hotel fue violado y asesinado, hecho que marca la tragedia y da lugar al comienzo de la leyenda. En 1939, Franco convierte el lugar en un hospital para el tratamiento de la tuberculosis. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana se hicieron cargo del edificio instaurado, llamándolo Sanatorio Antituberculosos de Agramonte. La mayoría de ellos eran pacientes mujeres, pero más tarde también los hombres tendrían cabida. Durante el tiempo en que el sanatorio estuvo en funcionamiento, en uno u otro momento, personas de todas las edades fueron internadas.
una enfermedad temible como la tuberculosis y otras enfermedades pulmonares. Pese a los esfuerzos de las hermanas, muchos enfermos morían allí y las familias que no podían permitir trasladar a sus parientes dejaban que los enterraran en el propio sanatorio. Cerca de 60 nichos fueron ocupados por ellos. Aunque recientemente los nichos han sido profanados, nunca se pudo encontrar los cadáveres. El 30 de septiembre de 1978, después de 40 años en activo, el sanatorio cesó su actividad, ya que quedaban pocos enfermos y los tratamientos estaban más avanzados. Trágicos sucesos ocurrieron allí. Un redactor del programa, Pablo Villarrubia, ha pasado una noche en el lugar junto al investigador Ángel Briongos y María José Santander, una zaragozana que aseguraba tener dotes de evidencia. Lo que los tres vieron, oyeron y grabaron conforma el contenido de un reportaje en el que se muestra el testimonio de una vidente que supuestamente entra en contacto con las presencias del más allá. El Sanatorio de Agramonte es uno de los lugares más atractivos para los amantes del misterio de Aragón. Desde los años 80 son muchos los que acuden allí con grabadoras y cámaras con el objetivo de capturar alguna psicofonía o la estela de algún fantasma. Ese es el mismo ánimo que movía al equipo de Cuarto Milenio, aunque no parece que hayan tenido mucho éxito en su empeño. Briongos afirma que durante la grabación se escucharon ruidos de puertas abriéndose y cerrándose, y eso que el edificio se encuentra en estado ruinoso y hace tiempo que se perdieron las puertas. Pero al parecer esos extraños ruidos no fueron registrados por los micrófonos. Lo que sí grabaron las cámaras fueron las palabras de la vidente, que aseguró haber visto al menos dos presencias fantasmagóricas, una de una mujer y otra de un hombre. El momento más escalofriante de la noche fue cuando la vidente se puso a hablar con un supuesto espectro que le dijo que no debía internarse más en el edificio. Ella le preguntó por qué razón y el fantasma respondió: el mal está dentro. Como muertes repentinas, suicidios y algún asesinato pudo pasar en sus paredes, ya que hubo mucha actividad, gente entrando y saliendo, aunque muchos entraron, pero jamás pudieron ir más allá. En la Alameda, justo al pasar a la otra parte del viejo cauce por el puente de Calatrava, nos encontramos con el edificio del antiguo hospital La Cigüeña y que ahora se utiliza como sede de consellería. En 1990, la prensa publicaba informaciones de que actuales trabajadores habían salido asustados tras afirmar ver a una mujer vestida con un camisón rosa andando por los pasillos en busca de su hijo. Todo esto mientras aseguraban que escuchaban llantos de un niño. A este misterio se le conoce como la Dama de Rosa, y gente que cree en estos fenómenos lo asociaron a una madre que murió de parto en la época que fue clínica maternal. El conocido edificio de La Cigüeña es obra del arquitecto Antonio Gómez de Abó y tiene un ático, 3 plantas y un bajo. La fachada curva en un chaflán le da un aire de misterio que da para crear o no esta leyenda. Haciendo un repaso por los periódicos de la época de los 90, encontramos testimonios de personal de seguridad que veían una silueta y se escuchaba un llanto lejano de un niño, pero que nunca encontraban a nadie. Según se comenta, en aquel momento la silueta representaba a una mujer vestida con camisón rosa, alta y embarazada, que buscaba a su hijo por los pasillos. Los archivos del antiguo hospital certificaban que murieron solo 2 mujeres. Una de ellas llegó a dar a luz, pero ambos murieron a las pocas horas del parto. Según cuentan en prensa, se llamaba Lourdes, era su primer hijo. Muchos relacionan este caso con la silueta que dicen que aparecía por las noches en el edificio. Otra teoría también dice que en la década de los años 70 La Cigüeña tuvo muchos casos de niños robados, según afirma Enrique Vila, el abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Esta teoría defiende que la Dama Rosa puede que fuera una de las mujeres afectadas y por ello busca a su niño. Los guardas de seguridad cambiaban con mucha frecuencia. Según los rumores, las alarmas se disparaban solas y volvían a apagarse sin explicación razonable, o teléfonos que sonaban constantemente a horas tan intempestivas a las que nadie contestaba, o cambios bruscos de temperatura. Lúgubre y tétrico, lastimoso y apabullante.
atractivo pero repulsivo son algunas de las características que pueden atribuírsele al Sanatorio Psiquiátrico del Santo Ángel de la Guarda, un complejo de edificios abandonados que da la sensación de ser oscuro a pleno rayo del sol, porque, aunque el silencio domina el escenario, quien acude al lugar suele escuchar de menos murmullos de entre las sombras. Cerrado y abandonado en 1995, el manicomio fue marcado por su historia, porque se narra que al interior de sus muros ocurrieron indecibles abusos e incluso experimentos secretos de la mano del régimen nazi. El hospital fue edificado por el Patronato Nacional Antituberculosos en 1941, una institución que levantó edificios similares por todo el territorio español. España acababa de salir de la propia Guerra Civil, 1936 a 1939, en donde la demografía española calcula que 3 de cada 10 personas murieron, hombres en un mayor porcentaje. El periodo de posguerra dejó un número similar de decesos y de no nacimientos, ante la falta incluso de alimentos. Debido al estado del país, España no se enlistó en la Segunda Guerra Mundial, que se inició en el 1939, aunque el general Franco simpatizaba con Adolfo Hitler. A pesar de la pobreza de la nación, el hospital de alta especialidad fue levantado, pero casi 2 años después dejó de atender enfermos de tuberculosis para trabajar con enfermos mentales. El inmueble se halla en uno de los rincones de la Sierra de Guadarrama, al noroeste de Madrid, a unos kilómetros del poblado turístico de Navacerrada, incluso a unos minutos de una enorme estación de bomberos. Pero la carretera que pasa frente al antiguo hospital, la carretera a la barranca, suele estar sola, ya que solamente unos kilómetros cuesta arriba se encuentra una presa y después un camino vecinal. El edificio tiene 4 pisos, cada uno con una superficie de cerca de 3.000 metros cuadrados. En el sótano se alojaban hornos, calderas y era ahí en donde se hallaba la morgue. Es enorme. El sanatorio ostenta también una gran capilla y hasta tenía una cancha de baloncesto. Al Sanatorio Psiquiátrico del Santo Ángel de la Guarda también se le conoce como el Hospital de la Barranca, pero desde su cierre y la serie de inexplicables acontecimientos que ahí suceden, también se le llama el Manicomio del Diablo. El inmueble ha sido saqueado de a poco. En el año 2000, el gobierno local había propuesto adecuar el sitio para poner un parador turístico, pero ya nada pasó. Algunas personas robaron tabiques, tuberías, cableado eléctrico y de pronto el sitio se vio lleno de grafitis. A veces hasta vacas pueden hallarse en los salones del edificio principal, pero en el sótano, en donde los rayos del sol no entran, una cinta de advertencia colocada por la policía delimita al menos hasta el pasado mes de junio de 2019 el área en donde habría sido llevado a cabo un crimen. El lugar muestra cruces invertidas pintadas en la pared, así como un pentagrama. Se trata del espacio que ocupaba la morgue. Como el hospital está alejado de cualquier zona urbana y habitacional, suele estar siempre en silencio, pero la mayor parte de la gente que suele ir escucha murmullos provenientes de ninguna parte. Otras personas aseguran haber escuchado voces. En YouTube hay documentadas experiencias paranormales de gente que considera haber oído frases completas. Pero personal de la estación de bomberos cercana al lugar ha expresado haber visto luces y no solo eso, sino también habitaciones completas encendidas. Testigos afirman haber visto gente en las ventanas huecas del edificio. Otros hablan de una anciana y también de un niño que pide a la gente salir de ahí. Esperemos que os haya gustado este pequeño aperitivo sobre hospitales y sanatorios de nuestro país. ¿Sabéis alguno de vosotros otros sanatorios o hospitales? Os esperamos para otro día con algo nuevo en el canal. Y no os olvidéis de suscribiros, darle a like y compartir. El lado oscuro es vuestro canal. ¡Saludos!